generalmente cuando yo pregunto a alguien, bueno, ¿qué es sexualidad para ti? Como que no saben definirlo, y es que es algo muy amplio, que además abarca y está influenciado por muchos factores, por los factores psicológicos, sociales, culturales, religiosos, biológico, político, cultural. La sexualidad está invadida por muchos factores que muchas veces ni nos percatamos, ¿verdad? Simplemente vamos viviendo y ni siquiera nos cuestionamos si estamos viviendo una sexualidad sana, responsable, si de veras estamos disfrutando nuestro erotismo, nuestro placer. Mediante este ciclo de conferencias que está dando el instituto, no intentamos convencer a nadie de nada, simplemente brindar elementos de reflexión que nos ayuden a revisar lo que creemos que sabemos y se amplíe nuestro propio criterio y conocimiento de nuestra sexualidad para llegar a ser seres humanos más plenos y funcionales y más empáticos y comprensivos con los que tienen una manera diferente de expresar su sexualidad. Se sabe que para evolucionar como seres humanos tenemos que romper paradigmas. En la antigüedad se pensaba que la Tierra era cuadrada, que la esclavitud era normal, que la mujer era objeto, propiedad de los varones y que su misión era servir, procrear y brindar placer. De esa misma forma, hoy en día existen muchas malas concepciones acerca de la sexualidad humana. Hay una frase que me gusta, que está aquí puesta, que dice: cuando cambiamos la forma de mirar las cosas que miramos cambian. Yo creo que es muy importante preguntarnos cómo miro yo la sexualidad. Las conferencias se imparten aquí en el club y también en Relaciones Culturales. La próxima conferencia va a ser el 30 de agosto. Y va a ser Retos de la Actualidad, que la va a impartir el doctor Luis Guillermo Juárez y la psicóloga Carla Urriola, maestra del Tecnológico. Las conferencias se han estado grabando, por si pueden, por si quieren y les interesa escucharlas. Van a estar en Facebook, en la página de Facebook de Familia, Sociedad y Sexualidad. Ahí está la de religión y sexualidad, la del derecho al placer y las demás. Estamos pidiendo una aportación voluntaria y se está rifando este cuadro que está aquí, que es un óleo hecho por Juan Esteban Rodríguez Piña. El boleto cuesta 100 pesos. Tanto las aportaciones voluntarias como el dinero de la rifa es contribuyen a los gastos de operación de nuestro instituto. Afuera están los libros del Padre Paco y también está el libro de Rodrigo Quintero, que es La Ruta del Arco Iris en La Sultana, donde explica la evolución de la comunidad LGBT en Nuevo León. Está muy interesante, se los recomiendo mucho. Para hacer fluida la plática, les voy a presentar a Francisco Anguiano y al final pueden hacer preguntas y también les voy a pedir, por favor, que llenen la retroalimentación para poder mejorar las pláticas. Bueno, el currículum de Paco es Francisco. Venga. Francisco Martín Anguiano Castillo es psicólogo egresado de la Facultad de Psicología del Centro de Estudios Universitarios. Tiene una maestría en Educación Superior, es psicoanalista y consulta de manera privada con niños, adolescentes y adultos desde el año 2000. Fue catedrático de la Facultad de Psicología del Centro de Estudios Universitarios, donde diseñó e impartió la materia Nuevos Paradigmas de la Diversidad Sexual, la cual fue su tesis de maestría y se convirtió en la primera asignatura en el país en abordar específicamente el tema de diversidad sexual a nivel universitario. También imparte la materia de Psicología, Género y Sexualidad en la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle de México. Es miembro del Consejo de Padres y Madres del Arco Iris, grupo educativo para padres, madres y familiares de amigos de personas de la comunidad LGBT.
Es colaborador y maestro del Instituto Familia, Sociedad y Sexualidad. Es parte del equipo de psicólogos de la agrupación Transamor, la cual trabaja con familias de niños y adolescentes trans. Ha sido ponente en congresos, conferencias, cursos, seminarios y sobre temas relacionados a la diversidad sexual y el género y el psicoanálisis. Ha escrito artículos que han sido publicados por la Facultad de Psicología y la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Estatal de la Mujer, la Academia de Estudios de Género de los Hombres AC y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un aplauso, por favor, para Paco. Gracias, Ale. Buenas tardes o noches. Con con tanta luz es raro decir buenas noches, ¿verdad? Bueno, pues gracias por estar aquí. Estos son temas no tan sencillos. Les agradezco el interés. A veces es más cómodo ir a escuchar cosas que son agradables y que nos hacen sentir bien. Y a veces estos temas pueden ser un poquito más complicados. A lo mejor algunos de ustedes se preguntarán qué tiene con todo esto que leyó Ale, qué tiene que ver la heterofobia con el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, se han estado dando como una serie de conferencias sobre sexualidad y la heterofobia, ¿qué? ¿No? Entonces, pues bueno, vamos a hacer un recorrido desde lo general a lo particular para ver qué pasa con esto, ¿no? Pero primero les voy a poner un videito pequeño. Bueno, todo esto pasó en Charlottesville, Virginia, el sábado me parece, donde había un grupo de manifestantes que están como a favor de la supremacía blanca y había unos contramanifestantes y viene este coche y los atropella, ¿no? Entonces el tema del racismo, ¿no? Y viene a colación porque a pesar de que es un tema de toda la historia de la humanidad, el tema de la heterofobia sigue siendo actual y me parece que es una de las problemáticas actuales más fuertes que tenemos, ¿no? Tal vez el término heterofobia no dice mucho o el subtema como miedo a la diferencia. Tal vez si lo pusiéramos de esta manera pudiera ser un poquito más claro, ¿no? Como odio a los diferentes, ¿no? Digamos que no hay nada más difícil para el ser humano que el reconocer y enfrentar sus propios demonios. Tanto desde los inicios de la humanidad como desde los inicios de la vida psíquica, el ser humano ha hecho hasta lo imposible por rechazar el displacer, por evitar la propia maldad, por purificar y negar, como dice Esther Cohen, el propio diablo en el cuerpo, ¿sí? Y para esto se ha visto en la tarea
de construir otredades, de inventarse otros que les sirvan como pantallas para sus proyecciones. En 1890, James Frazer, que es considerado uno de los principales fundadores de la antropología moderna, escribía en su libro La rama dorada que poder transferir nuestras culpas y dolores, nuestras penas y tristezas y nuestro padecimiento a otros seres era una idea corrientemente practicada por los salvajes. Él decía, individuos colocados en niveles inferiores de la cultura intelectual y social. Obviamente para un pensamiento muy del siglo XIX, pensar como en razas, pensar en niveles, y da muchos ejemplos de esto, ¿no? Y se servían de cosas y personas que desempeñaban el papel de víctimas propiciatorias para poder desviar hacia ellos los males que amenazaban a los otros. O sea, el libro no trata nada más de eso, trata de muchas cosas, pero una parte del libro trata de cómo hay muchos rituales en pueblos, en tribus, para poder desviar el mal, le llama el capítulo de la transferencia del mal, para poder desviar el mal hacia cosas u objetos y así, digamos, no hacerme cargo de esto. No solamente era un pensamiento de los pueblos, como él le llama, de los salvajes, sino también encuentra estas prácticas en culturas que aportaron tanto a la humanidad como los griegos. ¿Sí? Para los griegos mantenían a ciertas personas para cuando ocurría una calamidad en la ciudad, sacrificaban a estas personas como víctimas expiatorias. A estos les llamaban fármacos. De ahí viene el fármaco, como algo que cura. ¿Sí? Estas personas servían para curar de los males, digamos, a la ciudad, pero eran unas víctimas expiatorias. Para principios del siglo XX, Freud, que sería el fundador del psicoanálisis, va a romper con la concepción de que esta idea es solamente de pueblos salvajes o de pueblos de la antigüedad, y él va a poner esta tendencia en el origen de la vida psíquica de todo sujeto. En un primer momento, cuando digamos la cría humana nace, no puede diferenciar entre una adentro y una afuera, pensando en los bebés. No puede diferenciar entre un yo y un otro. Para eso hace falta que el psiquismo crea algo que llama Freud el yo realidad inicial. A partir de entonces el niño sí puede diferenciar esto soy yo y aquello es otro, ¿no? Gracias a lo que el psicoanálisis llama el principio de placer, van a ser una tendencia en la cual se va a expulsar todo lo negativo, se va a expulsar el dolor y se va a poner afuera para crear un yo placer, así le llama Freud. Un yo placer originario. Este yo placer originario, le estoy haciendo una explicación psicológica, digamos, del fenómeno que vamos a ver después. Este yo placer originario lo que va a hacer es, va a tomar lo placentero, lo bueno de afuera y lo va a volver suyo, y todo lo displacentero y lo negativo que tiene el bebé lo va a poner afuera, ¿sí? Esto que va a poner adentro, que es de afuera, es bajo un mecanismo que se llama introyección. Y esto que él siente como displacentero y que lo va a poner afuera es un mecanismo que se llama proyección. Va a decir Freud que lo ajeno al yo y lo malo es idéntico, ¿sí? Fíjese cómo esta cuestión de poner lo malo afuera y de yo soy lo bueno está en los orígenes mismos de todo sujeto humano. O sea, todos nosotros pasamos por ahí. Entonces, depositar lo negativo, lo desconocido de nosotros mismos en un otro, en alguien externo, en alguien extraño, en alguien extranjero. Si fijan, todo tiene que ver con el ex, con estar afuera de. Es un fenómeno propio del ser humano. Es un fenómeno
en el cual la persona no se da cuenta de ello, es inconsciente. O sea, yo no me doy cuenta que esto que estoy viendo en el otro no es del otro, sino que es mío. ¿Sí? No me doy cuenta de eso. A nivel personal, es como, por ejemplo, cuando decimos, lo que me choca es porque me checa. ¿Sí? O sea, esto que me choca tanto afuera es porque en realidad me checa. A nivel social, los sociólogos le llaman a esto un chivo expiatorio, ¿sí? Donde ahí se le depositan las culpas. Originalmente el chivo expiatorio era, para la historia de los judíos, el sacerdote tomaba la cabeza de una cabra, le depositaba ahí todos los pecados de los hijos de Israel y dejaban la cabra en el desierto o se los mandaban al demonio Azazel, ¿sí? Y de ahí viene esta idea del chivo expiatorio. Bueno, entonces el ser humano ha construido muchas otredades, se inventa enemigos, ¿sí? Contra los cuales es necesario luchar, perseguir o exterminar. ¿Sí? Fíjense lo que estoy diciendo, los está construyendo, los está creando, los está inventando, como para tener a alguien con quien luchar, para encontrar el mal por fuera. El arte siempre ha sido una forma de expresar todo lo que está en el alma, digamos, todo lo que está en nuestro psiquismo. Y aquí nos vamos a tomar como ejemplo, nos va a servir mucho el cine, como es una forma de representar todas estas luchas, ¿no? Y vemos cómo en el cine siempre es la misma historia de tener que luchar desde la naturaleza, ¿sí? Luchar contra los tornados, ¿sí? Contra las inundaciones, las tormentas, contra los terremotos, ¿sí? O contra pájaros, contra tiburones, contra arañas, contra perros, contra seres traídos desde Japón, o desde el pasado, o desde el espacio, desde la muerte, o incluso dándole vida a seres inanimados. Siempre es estar constantemente inventando enemigos contra los cuales luchar. Y me parece que el enemigo por excelencia, ¿quién es? No, el demonio. ¿Sí? O sea, cómo está representado en la cultura es el demonio. Él es, incluso para muchas religiones le llaman el enemigo, ¿no? ¿Cómo? Pero no soy yo. Justamente por eso siempre va a ser preferible un demonio que esté allá afuera, que qué miedo, que incluso qué miedo que me pueda poseer, a pensar en la posibilidad de que ya esté adentro. Y no pensando como el demonio judeocristiano, sino pensando como esa parte también de negatividad o de maldad que hay en todos nosotros. ¿Sí? Decía Freud que de lo interno no podemos escapar. Entonces hacemos hasta lo imposible por ponerlo fuera. Y entonces ahí sí le podemos sacar la vuelta. Bueno, pues, el problema es que cuando estos chivos expiatorios o estos fármacos o estos enemigos imaginarios son personas reales. Ahí empieza el problema. O sea, mientras me imagine que son los ovnis los que vienen o es el chupacabra pues no hay problema. El problema es cuando son personas reales. Decía Monty Benyacar, que es un psicoanalista argentino de origen judío, el odio destinado a abolir la fuente de dolor falla. Y si no es enfrentado y elaborado, se desplaza y condensa en algún objeto que paulatinamente se transforma en objeto único de odio. Esta tendencia es producto de un yo que no desarrolló la capacidad de discernir entre sensaciones propias y las producidas por el mundo externo. Un yo que adjudica indiscriminadamente su dolor a lo no propio corporizado en aquellos a quienes se considere diferentes. Negros, judíos, palestinos, mujeres, homosexuales, son presas ideales para ser transformados en objetos únicos de odio. ¿Sí? O sea, hay toda una tendencia, digamos, natural en defendernos de esta cosa, sin defendernos de esto que no podemos asumir en nosotros mismos. Socialmente se crean a ciertos otros y ellos son los perfectos para depositar eso. A eso se le llama la construcción de la otredad.
socialmente se van construyendo otredades y sirven para depositar a eso. Más que nos perdemos en que pues también son personas. Cuando llegan los españoles a América, se encuentran con la otredad, se encuentran con estos naturales que no eran humanos, eran animales. Eran seres que no tenían alma para los españoles. ¿Sí? Al parecer, la conquista es en 1521, para 1527, no, la conquista es 1519, es que lo asocio con la aparición de la Virgen de Guadalupe. 1521 me parece que es la aparición de la Virgen de Guadalupe, y luego 1527 es cuando hay una bula papal donde el Papa dice, los naturales también tienen alma, como los españoles, y a partir de entonces, no es que haya sido el cambio radical, pero a partir de entonces, bueno, ya hay una línea donde se tiene que considerar a esos otros no como animales, se los tiene que considerar como personas, cosa que no ha pasado hasta la fecha, porque se sigue teniendo una visión, sobre todo hacia las personas indígenas, todavía devaluatoria, ¿no? En otro momento de la historia, esos que eran otros, que eran peligrosos, fueron las brujas, ¿sí? Cuando las brujas eran mujeres que tenían conocimiento, que podían curar, pero para el sistema de los hombres eran peligrosas. Entonces empiezan a crear un temor en la gente donde las brujas copulaban con el demonio, se comían a los niños y entonces pues hay que eliminarlas y hay que quemarlas en la hoguera. Entonces justificaba ese acto, que en realidad era un acto de misoginia, porque era en contra de las mujeres. En otro momento, bueno, depende de los lugares, ¿no? Pero pasaba lo mismo con las personas afroamericanas, ¿sí? No pueden tener los mismos lugares, los mismos espacios públicos, tienen que estar en otros espacios, en los restaurantes, en los autobuses. No podemos tomar del mismo bebedero, no pueden usar los mismos baños, evidentemente, ¿no? Los judíos, también, por ejemplo, para los nazis, el discurso que construyen los nazis de los judíos es: son peligrosos, son usureros, van a acabar con nuestra cultura, y entonces eso hace que la gente le tenga miedo y se justifique el poderlos exterminar. En otro momento son los comunistas. Si se fijan cómo va, es la misma figura, nomás va cambiando de personaje, ¿no? Los comunistas en otro momento. En este momento, bueno, es que ya con Trump son muchas cosas, pero antes de Trump, ¿quién era considerado el mal? ¿O quiénes eran considerados el mal en Estados Unidos? No tan atrás, más para acá. Más para acá, más para acá. Más para acá. Los musulmanes. Sí, la imagen me encantó porque justamente es eso. O sea, se construye a un otro como el demonio. Ellos son el mal. Hay que acabar con ellos. Por eso se puede justificar igual las bombas, se puede justificar las matanzas, porque son seres extraños, todos son malos, ¿sí? Y hubo un fenómeno muy reciente, bueno, no puedo decir que hubo porque todavía está, pero explotó el año pasado, donde hicimos aquí en México lo mismo, ¿sí? Aparece un grupo que empieza a construir una otredad en base al miedo, ¿sí? Que fue el Frente Nacional por la Familia, ¿sí? ¿Qué hacen ellos? Fíjense, la escuela manipulará la identidad sexual de mis hijos. El Estado me castigará por educar con valores a mis hijos. Dios creó varón y hembra. Otra cosa es locura, pregúntame por qué. Papi, ellos dejan entrar hombres a los baños de la escuela. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que provoca en la gente que desconoce los temas? Pues es miedo. Es claro. Por supuesto. Y vimos las manifestaciones tan gigantescas que hubo en todos los estados, donde y mucha gente ni sabía, pero obviamente si esta es la promoción que se da, obviamente yo como papá no quiero que vaya a pasar esto con mis hijos, pero es un discurso de odio, ¿no? Y obviamente el ejemplo más claro
de lo que es la heterofobia, pues es Donald Trump. Donald Trump tiene todos los discursos heterofóbicos, ¿sí? Es misógino, xenofóbico, racista, homofóbico, tiene todos, ¿sí? El discurso es ese, el otro es el peligroso. Los inmigrantes son los peligrosos, ¿sí? Los mexicanos vienen y son violadores y son rateros, ¿sí? Es un discurso totalmente heterofóbico, ¿no? Dice esta psicoanalista Leticia Glosser, se trata de personificaciones de otro que puede tomar características siniestras en tanto desplazamientos y proyecciones del otro que habita en cada sujeto. Finalmente yo le pongo al otro, fíjense, es muy fácil, a nivel individual se explica sencillamente con la proyección. Yo no me doy cuenta de lo mío y lo veo allá. Y entonces, a veces hasta para atacar lo mío, sin darme cuenta, pues mejor ataco lo otro. Y a nivel social pasa lo mismo. Lo que la sociedad no puede ver de sí misma, lo ve en ese grupo. Y entonces los homosexuales son los culpables de todo, y entonces los judíos son los culpables de todo, o los inmigrantes son los culpables de todo, y ya nosotros quedamos purificados, como lo que Freud decía del yo placer. Sí, es como nosotros, pura bondad. Lo malo está afuera, ¿no? Bueno, pues, entonces la heterofobia, que en estos días que anduve en la prensa me preguntaban que si era miedo a los heterosexuales, no. La heterofobia, hetero es del griego que significa diferente. Y fobia, que es phobos también del griego, significa miedo. Y dice Fernando Savater, el filósofo español, que es el sentimiento de temor y odio hacia los otros, los distintos, los extraños, los forasteros, los que irrumpen desde el exterior en nuestro círculo de identificación. ¿Sí? Por eso decíamos al principio, es el miedo, odio, rechazo hacia los que consideramos otros, a los que consideramos diferentes. Es un prejuicio que designa al otro, al diferente, como contrario, inferior o anormal. ¿Sí? Yo de entrada voy a considerar al otro como que es inferior a mí. O sea, no solamente es diferente, sino que es inferior a mí o es lo contrario a mí. Yo como hombre lo contrario es la mujer. Y aparte es inferior. ¿Sí? En esta concepción, obviamente machista de nuestra cultura. O anormal. Yo sí soy normal, pues soy heterosexual, pero el homosexual es anormal. ¿Sí? Y es una actitud de aversión y de hostilidad hacia los miembros de un grupo basada en su pertenencia a él y en la presunción de que cada miembro posee las características objetables atribuidas a cada grupo. ¿Qué quiere decir eso? No es que esta persona me caiga mal por lo que es. No es que me caiga mal, ni que la odie, ni que la rechace por lo que hace, sino porque pertenece a cierto grupo. ¿Sí? Porque es lesbiana, porque es indígena, porque es chilanga, o porque es judía, o porque es... Bueno, pero tendríamos que tener la misma lógica de que no es como cualquiera, sino es considerado inferior, ahorita vamos a ver ciertas características, inferior, contrario, porque me decían, por ejemplo, los divorciados. Pues sí todavía hay cierta cosa, pero no es lo mismo, vaya, no hay una deshumanización de los divorciados. Ahorita que los veamos en las características, ¿no? Entonces, aparte de que lo voy a rechazar por pertenecer a un grupo, es un fenómeno muy frecuente. Cuando yo conozco a una persona de ese grupo, va a tener las características de todo el grupo. Por ejemplo, cuando yo hablo de diversidad sexual y digo, es que los homosexuales no son promiscuos. Entonces levanta alguien la mano y dice, sí, claro que sí. Yo una vez tuve un amigo que era bien promiscuo. Uno. O sea, por uno la llevan todos. Y es que las chavas trans es que son rateras, porque una vez a mí por una... Entonces, esa es una lógica muy frecuente de que como no conocemos tantas personas, eso pasa en cualquier grupo minoritario, con una que conozcas ya es la referencia para todos, ¿no? Entonces, eso pasa con la heterofobia. ¿Cuáles son las características? Primero, el sentimiento de superioridad respecto al diferente. Yo soy más que el otro, porque soy blanco, porque soy católico, porque soy hombre, porque soy heterosexual. ¿Sí? La deshumanización
o el sentimiento de que el otro es intrínsecamente diferente y extraño. O sea, lo que se pudo hacer con las personas afroamericanas, o con los naturales de la conquista, o con los judíos en el Holocausto, es obviamente porque se deshumanizan. No son personas, son cosas, son animales. Por eso se puede hacer eso, ¿no? Y fíjense, el otro es intrínsecamente diferente, no hay similitud entre nosotros, ¿sí? No hay semejanza, es totalmente diferente a mí. El sentimiento de ser merecedor de derechos, estatus y privilegios por estar en la posición correcta, de raza, religión o orientación sexual. Esto es matrimonio, esto no es matrimonio. Si yo sí estoy en la posición correcta, usted no se puede llamar matrimonio porque eso no es matrimonio. Porque la Biblia dice que eso no es, nosotros sí. ¿Sí? Nosotros los hombres sí podemos hacer ciertas cosas, ustedes no. ¿Sí? Pensemos en otro momento, las mujeres no pueden trabajar ni pueden estudiar. ¿Sí? Nosotros sí, porque somos hombres. O ustedes no pueden hacer ciertos trabajos, pues, o incluso hasta en la cotidianidad de la casa, decir, bueno, es que mi hijo sí puede llegar a las 3 de la mañana, mi hija no. ¿Sí? Y la convicción de que la existencia del diferente pone en peligro ese estatus, posición y poder. A ver, adivínenle. Lo hacemos para defender a nuestras familias y a nuestros hijos, expresaban. Solo pedimos que el gobierno deje de pretender que son seres humanos iguales a nosotros, gritaban. Que quiten de los libros esas herejías de la evolución y nos dejen educar a nuestros niños como dice la Biblia. La calle de todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas. ¿Quién creen que lo decía? No, el Ku Klux Klan. Lo que tapé, fíjense, porque ahí ya les decía, somos hijos de Adán y Eva, que eran blancos, así nos creó Él. ¿Sí? No queremos quitarle sus derechos a nadie, solo queremos que los negros nunca se mezclen con nosotros ni con nuestros hijos. ¿Sí? Nuestra marcha no es racista, no estamos en contra de los negros, decían los manifestantes. Si ustedes quitan negros y ponen homosexuales, si quitan racismo y ponen homofobia, es el mismito discurso. El Frente Nacional así marchaba. No somos homofóbicos, nomás que no estamos de acuerdo con que ellos tengan el mismo derecho que nosotros, ¿no? La familia peligra, defiéndela, no a la ideología. Se hace todo un discurso de temor, donde si dejamos que los homosexuales se casen, se va a destruir la familia. Y me voy a cambiar. Si dejamos que las mujeres trabajen, se va a destruir la familia. Si dejamos que pueda haber divorcio, se va a destruir la familia. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el matrimonio interracial, que se casen dos personas de raza diferente porque va en contra de Dios? Por algo Dios los puso en continentes diferentes. ¿Sí? No lo estoy inventando, ¿eh? Ese era el discurso. O sea, siempre es meter la religión o meter la naturaleza para que vean que no se puede hacer eso. ¿Sí? Y es el mismito discursito. Obviamente, es su concepción de la naturaleza. Entonces, bueno, el sentimiento de superioridad, la deshumanización, el sentimiento de ser merecedor de derechos y el otro es una amenaza. Entonces, la heterofobia se basa en dos creencias. Las diferencias son permanentes e insuperables y el otro puede ser una amenaza. O sea, esas dos características tienen. Siempre vamos a ser diferentes. ¿Sí? Somos lo opuesto. Y aparte, ese diferente me pone en peligro a mí. Imaginariamente, ojo, no quiere decir que haya una amenaza real. Entre los tipos de heterofobia podemos encontrar la etnofobia. Ya no se llama racismo. ¿Sí? Porque hablar de racismo es asumir que hay razas. Y no hay razas. La única raza que hay es la raza humana. La concepción de razas es una concepción del siglo XIX para hacer esta cuestión de jerarquías. ¿Sí? Aunque haya diferencias anatómicas, no son razas. Por eso es que ahora se habla más de etnofobia. Y lo que les decía ahorita, ¿no? La imagen es muy clara. Bebederos para blancos y bebederos para gente de color.
¿no? A veces pensamos que en México no somos racistas, porque como asociamos el racismo con personas afroamericanas, no sé si por las películas o qué sé yo, pensamos que no somos racistas. Pero adivinen con quién sí somos racistas. Exactamente. Con los indígenas. ¿Alguien sabe quién es ella? Es una chica que estaba estudiando un doctorado en Chiapas y la corren de un restaurante porque la confundieron con una vendedora de semillitas. Con una vendedora de semillitas. Ajá. Que aunque hubiera sido María, no tendrían por qué, exactamente. No tendrían por qué sacarla. Entonces, ahí sí se nos cuela el racismo. Donde incluso como ofensa decimos, indio. Ay, estás bien indígena. Lo usamos como ofensa. O decimos, ay, la gente que va a la Alameda los domingos. ¿Sí? Ahí está ese asunto del racismo. Es más, se los voy a volver más local. Una vez en el 2010, 2011, estamos en el Colegio Euro hablando de estos temas, de temas de discriminación y más, y levanta la mano un chico de secundaria, está como en noveno o algo así. Y decía, mi mamá es la típica, así lo dijo tal cual, mi mamá es la típica sanpetrina. Ella no le gusta que me junte con gente morena, porque dice que no es buena. Y luego levanta la mano otro chavito y dice, mi mamá también dice lo mismo. Y luego dice el mismo chavito del principio. Dijo, pero mi mamá está, perdón por la palabra, pero dice, mi mamá está pendeja. Porque yo ya me fui a Canadá de intercambio y ahí ves la diversidad de todo y obviamente no pasa nada. Mi mamá tiene un criterio así. Pero fíjese, todavía en el 2010, 11, y no lo dudo que todavía, hay alguien que puede decir, no te juntes con morenos porque no es gente buena. ¿Sí? Que obviamente es un tema de etnofobia. Otro tema es el de la xenofobia. Geno fuera, ¿sí? Este miedo a los extranjeros. Todo el tema de los inmigrantes, que nosotros nos quejamos de cómo Estados Unidos van a tratar y que el muro y cómo tratamos nosotros a los de Centroamérica. O ahora con los coreanos de que es un asunto de vienen a invadirnos, ¿no? Casi, casi. El antisemitismo es otro tipo de heterofobia, desde los asesinos de Jesús, ¿no? Insisto, todo lo que pasó terrible a mediados del siglo pasado con Hitler, los nazis, el Holocausto, es un tema de heterofobia. La misoginia. Si hay un otro a través de la historia que ha sido como una constante, un otro considerado así como amenaza, como contrario, como inferior, es la mujer. ¿Sí? Como ninfómana, bruja, provocadora, la histérica, la que siempre tiene la culpa de todo, ¿sí? Es una amenaza, o sea, para los hombres ha sido una amenaza también, ¿sí? Se pensaba como un hombre incompleto en la antigua Grecia, siempre ha sido como un otro, que como si no se pudiera todavía alcanzar de elaborar. Y ahí está el tema de los feminicidios, obviamente, ¿no? Y por último, el tema de la homofobia. También gays, lesbianas, bisexuales, trans, lo que ahora se conoce como eso, también históricamente han sido considerados como otros que también son una amenaza. Esta es una escena real. Ahora, a partir de que en Rusia empezaron a haber leyes anti-homosexuales, que es lo mismo que pasa con Trump. Mucha gente decía, y lo dije en estos días en el radio, es que Obama deportó más gente que... Pues sí, nada más que Obama no lo decía. El hecho de que Trump lo diga, lo autoriza. O sea, el hecho de que él tenga un discurso de esta manera autoriza a los otros que puedan hacer estas cosas. Entonces pasó lo mismo en Rusia. Hay estas leyes anti-homosexuales, entonces autoriza a la gente a agredir a las personas que son homosexuales. O lo que pasó hace algunos años en una marcha en Israel, una marcha del orgullo gay, donde aparece un rabino y empieza a acuchillar a varios de los integrantes. Por poner un ejemplo de muchos.
Entonces, bueno, aquí nos pasamos al tema de la homofobia. La homofobia, la palabra está etimológicamente mal construida porque estrictamente tendría que ser un miedo a lo mismo, porque homo es mismo en el griego. El asunto es que es una apócope, una reducción de homosexualidad. Y entonces pudiéramos tener dos definiciones, una general, que es una actitud de rechazo hacia quienes ponen en cuestión con sus discursos y con sus prácticas los roles de género o las expectativas sociales asociadas a ellos. O sea, la homofobia va a servir para vigilar el género. O sea, va a ser, los hombres no se sientan así, las mujeres no se deben de sentar así, no te puedes poner esa camisa, no puede, a los hombres no les puede gustar el arte, a las mujeres no les puede gustar el fútbol, los hombres no pueden usar el pelo largo, las mujeres tienen que maquillarse, ¿sí? Sobre todo con los hombres, la homofobia de manera general sirve como una vigilancia de género, no se pueden mover de ese cuadrito, ¿no? De manera particular, la homofobia específica es una concepción negativa hacia la homosexualidad. Esa yo de entrada siempre la pongo. Es una concepción negativa hacia la homosexualidad. A partir de ahí ustedes se van a explicar muchos fenómenos del Frente Nacional, de la adopción, de los matrimonios, porque en el fondo de todo hay una concepción negativa. ¿Sí? Entonces, bueno, es una concepción negativa hacia la homosexualidad o lo que se asocia con ella basada en el desconocimiento, el prejuicio y el miedo que produce y justifica un sinfín de actitudes de rechazo que van desde la burla, el acoso, el odio, la discriminación, la marginación, hasta la agresión, la exclusión, la persecución y en ocasiones hasta la búsqueda del exterminio de personas que son o que parecen homosexuales o de manera general hacia personas LGBTI. Fíjense, es hacia personas que son o que parecen entre comillas. ¿Qué quiere decir eso? Es, si es un chico en la escuela que se junta con niñas, entonces va a vivir de homofobia, porque los niños no se juntan con las niñas. Si es un niño que no le gusta pelearse, si es un niño que no le gusta el fútbol, si es una niña que le gusta el fútbol, ¿sí? Aunque no sean homosexuales, solamente porque lo asocian con eso, entonces va a vivir de homofobia. La homofobia obviamente está detrás de todas estas características, ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que yo no soy homofóbico, pero no tengo nada en contra de los homosexuales, pero que no se casen porque obviamente ahí aparece la homofobia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo hay una concepción negativa. Eso es lo primerito que tendríamos que trabajar, que en el fondo hay una concepción negativa. Si no salimos de ahí, lo demás no se va a entender. La homofobia es un término sombrilla que incluye a todas aquellas personas que integran las minorías sexuales. O sea, cuando hablamos de homofobia es hablar de todo el conjunto de lo que llamamos diversidad sexual, ¿sí? Es importante darle un nombre a cada una porque cada una va a tener dinámicas diferentes. Por ejemplo, el término está espantoso, ¿no? Gayfobia, ¿no? Algunos lo usan como gayfobia o como homofobia, pero en particular. Y es este rechazo, odio hacia los hombres homosexuales, ¿sí? Regularmente es muy directo, es como muy agresivo el asunto. Los hombres heterosexuales son más homofóbicos, por ejemplo, que las mujeres heterosexuales. O sea, un hombre heterosexual va a decir, pues yo puedo tener una amiga lesbiana, no tengo problema, pero un amigo gay no, porque qué tal si me tira la onda, ¿sí? ¿Cómo le voy a decir que no? La lesbofobia es este rechazo, odio, particularmente a las mujeres lesbianas, y ahí se caracteriza, por ejemplo, por la invisibilidad, ¿sí? Es como si no existieran las lesbianas. Yo siempre digo, a ver, ¿cuántos chistes de gays conocen? Un chorro. ¿Cuántos chistes de lesbianas conocen? O ninguno, o menos. Yo conozco uno. Ya me sé uno. Porque una chava dijo, yo me sé uno. Bueno, compártelo para decir que me sé uno nada más. Pero bueno, se caracteriza por la invisibilidad. Porque es como si no se viera.
Sí, las lesbianas no. Dos hombres están muy juntos, luego llaman la atención. Sí, es como te brinca la vista. Pero dos mujeres no, por la misma cultura, pueden estar a ras de la mano, pueden estar, a mí me pasa cuando he dado clases, de que están las dos chicas y están agarrándose el pelo y está una de lado de la otra y se dicen cosas bonitas y no pasa nada. No, no. Pero dos hombres tantito cerca es como, ay, son tan sospechosos estos, ¿no? Eso, por ejemplo, también pasa, que a veces es un arma de dos filos, por ejemplo, con algunas chicas lesbianas que tienen una pareja de años y la llevan a su casa y la llevan como una amiga. Y entonces la invitan a dormir y la invitan a las fiestas familiares y las invitan a las bodas y a los viajes y pasa como la mejor amiga, como tienen años como pareja. Entonces para muchas chicas que están de closet, pues dicen, ay, bueno, pues me sirve porque no levanto sospechas. Pues sí, nada más que todo el tiempo es la tía, ay, mijita, ¿ya tienes novio? Ay, le quiero presentar a alguien a tu amiga. Y así que pues llevamos 10 años juntas, ¿no? Entonces, bueno, la lesbofobia aparece muy frecuentemente como invisibilidad. El otro término es la bifobia. La bifobia es el miedo, rechazo y demás hacia personas bisexuales. Entonces, si las lesbianas no se ven, los bisexuales no existen. ¿Sí? Algo que caracteriza mucho a la bisexualidad es que tanto gays y lesbianas como heterosexuales dicen los bisexuales no existen. Entonces, los niegan. Entonces, es algo que caracteriza mucho a la bifobia. Otra cosa que se me pasó a decir de la lesbofobia es que pasa lo mismo, pero a la inversa con las mujeres. Las mujeres heterosexuales son más lesbofóbicas que homofóbicas. O sea, van a decir, ay, qué padre, puedo tener un amigo gay. Y en su imaginario un amigo gay es, salgo a platicar con él y hablamos de chavos y hablamos de compras, y que es un estereotipo. Pero una amiga lesbiana no, porque qué tal si me tira la onda, ¿no? Entonces es lo mismo, pero a la inversa. Y finalmente, la transfobia, que es este miedo, rechazo, odio hacia personas trans. Igual, aquí vamos a ver cómo tanto personas heteros, como gays, como lesbianas, como bisexuales, rechazan a las personas trans. Las personas trans, ¿nunca habéis escuchado trans? Sí, ajá. Ah, bueno, perdón, lo iba a decir al principio, pero si alguien tiene una duda, díganme, porque si las personas trans son personas que a veces desde muy pequeñas y a veces más grandes, se identifican con el otro género. Si yo nazco con pene como niño y me identifico como niña y desde siempre me vivo como una niña. Estoy diciendo una historia, no siempre es así. Y entonces no me gusta que me digan Francisco, me gusta que me digan Claudia. Bueno, cuando pasa eso se llama intersexualidad, sí. O sea, son personas, no es que tengan los dos, es que están en medio. Por eso, no, pero no en el sentido border, sino en el sentido de, antes les llamaban hermafroditas, pero hermafroditas que tienen los dos sexos literal, como algunos animales de unas plantas. Los seres humanos no son hermafroditas porque no tienen los dos. Están entre los machos y las hembras. Por eso les llaman intersexuales. ¿Sí? Ese es otro fenómeno. Aquí el asunto es, anatómicamente no hay ninguna situación, si es un cuerpo de macho, nada más que no se identifica como hombre, se identifica como mujer. O es un cuerpo de hembra y no se identifica como mujer, se identifica como hombre. Entonces a esas personas les llamamos trans o transexuales o transgéneros, ¿sí? Así les solemos llamar. Entonces, bueno, no, obviamente estoy generalizando, pero muchas veces pasa de las personas trans, por ejemplo, no los dejan entrar a los bares gays. ¿Sí? O dicen los gays, ah, no, yo soy normal porque a mí me gustan los hombres, pero tú te crees mujer, tú sí estás enferma. ¿Sí? Entonces se va reproduciendo esta cuestión discriminatoria que pasa en general, también pasa en lo particular. ¿Sí? Entonces también por eso es, para mucha gente es como ocioso decir, ay, bueno, pues es homofobia, todo ya. No, hay que darle un nombre en particular porque son fenómenos distintos. Porque luego, si todo lo hablamos como homofobia, se va a invisibilizar y se va a invisibilizar y este. Y son fenómenos distintos. Sí, luchan. Los trans no les interesa el tema de los matrimonios, por ejemplo.
que si los matrimonios igualitarios, pues no es mi tema. Mi tema es que pueda yo cambiar de sexo de manera legal y de nombre. No necesariamente se tienen que operar, pero algunos sí se operan. Sí. No, no todos. No. Generalmente la creencia es que todos las personas trans se operan. Travesti es alguien que solamente se viste. O sea, yo me siento hombre, yo soy un hombre, yo me siento hombre y me gusta vestirme de mujer. O yo soy una mujer y me gusta vestirme de hombre. Es un travesti. Y una persona transgénero es alguien que se siente del otro. No nomás porque se viste o no. Sí, exactamente. Tiene que ver con su interior. Exactamente. Igual, si alguien tiene alguna duda, me dicen porque luego... Es que lo que pasa es que lo que está en medio no se ve. ¿Sí? O sea, para mucha gente, tanto para heteros como para gays, es como, a ver, defínete, estás indefinido. O estás acá o estás allá. No puedes ser, no puedes estar en medio. Cuesta mucho trabajo. Vivimos en una cultura dicotómica, binaria, donde o es negro o es blanco, o es sano o es enfermo, o es hetero o es homo, pero lo de en medio es bien complicado de entender. Entonces la bisexualidad ahí entra. Donde, pues defínete. Y muchos gays dicen, yo ya pasé por ahí, es una etapa, al rato va a terminar de salir del closet. Y no, en realidad es que hay personas que toda su vida sienten una atracción, tanto por hombres como por mujeres. No es para tapar el ojo al macho, no, sino es porque así se sienten. Sí, sienten atracción y les gustan cosas distintas y pueden estar con un hombre, pueden estar con una mujer. No pasa nada. Sí, pero le cuesta mucho entender para nosotros las personas que están en medio. ¿Sí? Porque las pensamos como indefinidas. Y luego, en el caso que trabajo en consulta privada, llegan muchas veces los chicos y dicen, ay, pues es que no sé para dónde definirme porque me gustan esos y pues es que no hay necesidad ya es una definición la bisexualidad, ¿no? El asunto es que es difícil en esta cultura binaria. Bueno, pues, ¿qué características tiene la homofobia? Número 1, que no es un trastorno clínico. Aunque tenga el sufijo fobia y que podemos asociarlas con muchas otras fobias, no es un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? O sea, no es un trastorno que aparece en el manual diagnóstico, que es el manualito de los psiquiatras, manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, no aparece ahí porque no es un trastorno, no es una fobia en el sentido psiquiátrico. Tampoco es una fobia en el sentido psicoanalítico, en el sentido de que para el psicoanálisis la fobia, yo le tengo miedo al perro, pero en realidad no es al perro que le tengo miedo, sino es a otra cosa que se deposita ahí. La homofobia tampoco. La homofobia más bien es un fenómeno social, más ligado, como decíamos ahorita, a la heterofobia. Es un tipo de heterofobia, o sea, va a estar ligado con la misoginia, con la xenofobia, con el antisemitismo, ¿sí? Con eso está ligado, con el racismo o etnofobia. Es un fenómeno social. Y como decíamos ahorita, es un tipo de heterofobia que va a compartir características con otros grupos minoritarios. O sea, estos 4 elementos de superioridad respecto al diferente, deshumanización, el otro va a ser una amenaza, lo encontramos exactamente igual aquí. Yo heterosexual, yo sí soy lo normal, yo sí soy lo natural, ¿sí? Me avala la naturaleza, desde el discurso, como decías ahorita, de cómo entienden la naturaleza, o me avala la Biblia o me avala Dios. Entonces yo sí estoy en la posición correcta, tú no, tú eres un desviado. ¿Sí? Algo pasó que te desviaste, pero yo sí estoy, por eso yo sí me puedo casar, por eso yo sí puedo tener privilegios. ¿Sí? Y la deshumanización igual. A veces lo pensamos como si fueran una especie distinta. Sí, nacieron homosexuales. Y los homosexuales nunca van a ser heterosexuales y los heterosexuales nunca van a ser homosexuales. Pero les tengo una noticia. Esas 2 categorías, esos 2 cuartos que pensamos que existen, en realidad son imaginarios. Hace poquito vino Sabina Berman a hablar el año pasado, a hablar de un libro que escribió. Y ella, al hablar de orientación sexual, o sea, de esta atracción que se tiene hacia personas de determinado sexo, ella le llamó la ilusión sexual. Y me gustó mucho porque me parece que es una ilusión. El pensarnos como heterosexuales o el pensarnos como... Esto a lo mejor va a ser muy polémico y habría que meternos más. Pero el pensarnos como heterosexuales o el pensarnos como homosexuales es una ilusión.
El pensar que es una cajita, que yo no voy a salir de aquí, es una ilusión. Por eso hay tanta gente que es esa línea que divide va y viene. Y se cruza y se regresa, porque en realidad dice, a ver, pero ¿cómo es posible que ese es un hombre que es heterosexual, tenga relaciones con otros hombres? Y él se siente hetero, entonces es gay. Pues no necesariamente. Ay, pero ¿cómo? Pues entonces estás aquí, güey. Pues no, porque esa división es imaginaria, no existe por naturaleza. ¿Sí? No podemos hablar de homosexualidad en los animales, en el sentido humano. O sea, los animales pueden tener como prácticas homosexuales, pero los animales no se asumen como homosexuales o como bisexuales. Me explico por qué no tienen esa conciencia que pasa con los humanos. Y los humanos sí. Ven una categoría y ahí se meten. Exactamente. Es una cajita. No como las del niño Fidencio. Otras cajitas. Sí, pero es una categoría que no ha existido en toda la historia. Esas categorías empiezan a finales del siglo XIX. O sea, el término heterosexual y homosexual aparece en 1869. Entonces no existía esa categoría. Y por eso van apareciendo otras categorías y entonces hay gente ahora, lo veo en consulta, que dicen, yo me identifico como pansexual. O yo me identifico como género binario. O yo me identifico como queer. Que muchos de ustedes a lo mejor no conocen estas categorías, pero como son categorías nuevas, pues la gente ahí se siente más cómoda y ahí se estanca. ¿Sí? Pero insisto, son imaginarias. Entonces, desde la homofobia me hace pensar que son dos cosas distintas y que yo como hetero nunca jamás voy a sentir algo. O yo como homo nunca jamás voy a pasar para allá. Pero insisto, es imaginario. Más que esta es una de las cosas que más hacen ruido a todo mundo. Bueno, la homofobia no es natural ni es innata. Es aprendida. Les voy a hacer una pregunta. Los que ya sepan no hagan trampa. Pero ¿cuántos de aquí son homofóbicos? Levante la mano. 1, 2, 3. A ver. Ya está viendo Mario Aurora. Échales el ojo, Mario Aurora. ¿Nadie más son homofóbicos? 3, 4, 5. Muy bien. Pues resulta que todos somos homofóbicos. Les voy a hacer otra pregunta. Voy a hacer una reunión de los miembros o de los que están a favor del Frente Nacional de la Familia. Yo los meto a esta sala y yo les voy a preguntar lo mismo. ¿Ustedes son homofóbicos? ¿Qué creen que me van a decir? Que no. ¿Sí me explico? El problema es que no nos damos cuenta que todos somos homofóbicos. ¿Por qué todos? Porque la cultura es homofóbica. Exactamente, sería la misma pregunta. Porque el asunto es que no lo notamos porque es la cultura. O quién es misógino. No, pues yo, ¿cómo va a ser misógina? Soy mujer. Pues sí, pero de repente dices, tenía que ser vieja la que se atravesó. Y tú eres mujer. ¿Me explico? Entonces pasa lo mismo con este tema. No nos damos cuenta que somos homofóbicos. Y mucha gente me dice, no, yo no soy homofóbico porque tengo amigos gays. A ver, si los mismos gays pueden ser homofóbicos, no entiendo por qué tú por tener un amigo gay no vas a ser homofóbico. ¿Por qué los gays son homofóbicos? Porque también crecieron en esta cultura. Más que es peor. Porque yo como hetero, que es gay, pues yo lo puedo rechazar por la homofobia. Pero yo como homosexual, ser homofóbico es escupir para arriba. Es rechazar lo que yo soy. Por eso tiene un nombre distinto que se le llama homofobia internalizada. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con pacientes LGBTI, pues tenemos que escuchar muy bien esa parte porque hay una parte donde hay un rechazo por la cultura. ¿Sí? Entonces, entre muchas otras, no quisiera ser, o sí, pero yo soy diferente a los demás, sí, pero el ambiente gay es un mugrero, no me quiero meter, o sí, pero, por ejemplo, yo he tenido pacientes gays que dicen, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, no está bien, siendo gay, o con la opción, siendo gays. O una vez alguien me decía, a ver, ¿tú qué quieres con esas una persona gay, un chico gay me decía, bueno, ¿tú qué quieres con esas pláticas que das? ¿Que dos hombres se besen en la calle y los niños lo vean? Y yo le decía, pues ¿qué concepción tienes tú como gay de lo que eres para pensar que un beso puede ser algo malo para los niños? ¿Sí? Entonces, insisto, como la cultura es homofóbica, todos estamos embarrados de eso.
hay niveles, obviamente. No es lo mismo decir, ay, yo acepto y además que no se me acerquen tanto, o que no se casen, a decir, si se me acercan, los mato. Que también hay. Entonces hay niveles, pero todos somos. ¿Eh? O que no lo diga y los mate. Exactamente, hay niveles. ¿A dónde va esto? A la invitación de hacer un recorrido nosotros mismos para decir en dónde. A mí me pasa todavía. O sea, yo que tengo años trabajando con eso, de repente aparece un pensamiento y digo, caray, ¿y este pensamiento cómo llega? Porque igual pueden decir, no, con gays no. Ay, pero con trans. Sí, ay, las trans son bien conflictivas. O no tengo problema. Ay, pero las lesbianas es que... Sí, o los bisexuales son bien... O sea, algo va a aparecer de homofobia ahí. ¿Sí? Yo que hablo sobre esto en mi red social, la retroalimentación que tengo muy frecuente es, sí, pero qué barbaridad, porque escandalizan con sus carnavales y sus manifestaciones y se van besando y van semidesnudos. Es así como, digo, si fuera el carnaval de Brasil y las mujeres... Sí, claro, verdad, claro. Les es insoportable. Claro. Es que puede ser hasta un beso. Puede ser hasta un beso. Es más, les decía, hubo un tiempo que estuvimos en radio como 1 año y medio, todos los miércoles hablando de estos temas. Entonces de repente nos juntamos, hubo varios productores, nos juntamos todos los miércoles, antes, hace como 1 año y medio, algo así. Todos los miércoles hablamos de diversidad sexual. Y nos juntamos con el director, con el productor del programa para decir, a ver, y el próximo programa qué, y el próximo qué, y a quién invitamos. Entonces, platicando con él, que era gay, decía, es que yo no me agarro de la mano o yo no me doy besos enfrente de mi familia por respeto con mi pareja, hombre. Entonces, el doctor Juárez y yo que estamos ahí planeando, nos quedamos viendo así como, a ver, ¿y tus hermanos sí se agarran de la mano y sí le dan besos a sus parejas? Sí. ¿Y es falta de respeto? No. ¿Y por qué la tuya sí? ¡Ah! O sea, nunca se había dado cuenta que él pensaba que era una falta de respeto agarrarse la mano con su pareja hombre, pero sus hermanos heterosexuales no. Insisto, no se ve. Sí, siempre se ve. O el ejemplo que siempre pongo, puede ser un hombre con otro hombre que son pareja desde hace 30 años y son monógamos y hay amor y hay comunicación y demás. Y un hombre con una mujer que es violento con ella y la golpea y tiene otras mujeres, otras familias y es infiel. ¿Cuál creen que es el normal? De entrada, por hétero. ¿Sí? Entonces, es un tema que de cajoncito se nos sale. Hasta decir que puede ser hasta en el mismo discurso. Por eso cuando doy cursos sobre diversidad sexual, siempre digo, una de los objetivos de los cursos es que les cambie el discurso. ¿Sí? Que ustedes puedan, porque si no es, y así como en pro, ¿verdad? Tengo un amigo que es gay, pero es bien buena onda. Pero, ¿sí? Y luego la gente no lo escucha. O voy a antros gays y también voy a antros normales. Chis, entonces los otros son anormales. ¿Sí? O justo, por ejemplo, hoy me llama una persona para sacar una cita para su sobrina y me dice, es que para que atienda su desviación. Y la tía estaba con toda la disposición de ayudar, no estaba pensando que la sobrina cambiara, sino era para apoyarla, para que aceptara, pero se le sale el desviación. Imagínense, le sale desviación con la sobrina ahí. ¿Sí me explico? Entonces, está en el lenguaje. Por eso es tan difícil detectarlo, igual que el machismo, igual que la misoginia. De entrada lo pensamos. Con la misoginia, cuando decimos, contrataron a alguien y es directora y es muy inteligente y es mujer. Ajá, como que raro, ¿no? O tiene un nivel alto, llegó a un nivel alto, pues quién sabe con quién se habrá acostado. Sí, para llegar a ese... ¿Sí? Sí, pues si llegó a un nivel alto, pues con quién se acostó para que le dieran ese... Como si no tuvieran esa capacidad. Lo traemos arrastrando a toda una historia, insisto, de misoginia ahí. O las mujeres haciendo garras a mujeres. Claro, porque las mujeres... Claro.
Insisto, porque las mujeres también son misóginas porque están en una cultura, pero no es lo mismo ser misógina como mujer a ser misógino como hombre. Es lo mismo, no es lo mismo, como lo que decía, no es lo mismo ser homofóbico siendo hetero a ser homofóbico siendo homosexual, porque es hacia uno, ¿no? Entonces, bueno, no es innata, obviamente. La homofobia no es innata, no es natural, es aprendida. Lo vemos con los niños, ¿sí? Quien tiene más bronca somos los adultos. Hace muchos años se me acerca una mujer policía para una consulta. Entonces me decía, chin, es que estoy conflictuada porque estoy con mi pareja que es mujer, tiene un niño de 7 años y hace poquito le dijimos lo que somos, entonces no sé si hicimos bien o mal. Dije, a ver, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que le dijimos, oye, pues tu mamá y yo somos pareja. Y el niño, pues sí. Y dice, pero ¿sabes como pareja cómo? Y el niño, pues sí, como un hombre y una mujer. Y le decía la policía, sí, a ver, pero somos 2 mujeres, dice el niño, de 7 años. A ver, si ustedes se quieren y me quieren a mí, ¿cuál es el problema? ¿Sí? De 7 años. Insisto, los adultos son los que tenemos más el prejuicio y entonces pensamos que los niños van... No, para los niños es, ok, y ya, ¿sí? ¿Y luego qué? Perdón. Es que no sé si hay break o no, pero pues ya vamos acabando. Perdón, yo dije, ya tienen hambre. Como yo tengo hambre, también lo asumí. Sí, exactamente. Sí, no tiene trascendencia. ¿Sí? El problema es, que el adulto no sabe cómo contestar. ¿Cómo le digo que Ricky Martin se quiere casar? ¿Sí? ¿Y qué tal si le doy ideas? Que es uno de los temores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, que ese es el discursito es que si los homosexuales se casan, van a ser a sus hijos homosexuales. Una, es que no hay forma de que alguien obligue a otro a ser homosexual. Una. Y 2 es, ¿y si lo fuera qué? Ahí nos volvemos al tema de la concepción negativa. Como seguimos pensando que es algo malo, por eso que no vayan a volver homosexuales a sus hijos, porque pobres niños. Pues sí. O el tema de la discriminación y el bullying. Es que luego, ese es otro discursito, es que luego los van a discriminar porque tienen 2 papás o 2 mamás. Bueno, entonces a los que sean gorditos, que no los dejen tener hijos porque los van a discriminar por ser gordos. ¿Sí? O a los que son judíos que no tengan hijos, pero en un ambiente católico porque los van a... O sea, el problema no es del niño, el problema son de los otros. El chiste es, ¿qué voy a hacer yo con los otros para que respeten a todos estos que son diferentes, ¿no? Bueno, la homofobia, perdón. Claro, también eso es un mito, ¿no? ¿Qué pasa? Es lo mismo que decían de las madres solteras o las madres divorciadas. ¿Dónde está la figura paterna? Algo se juega ahí. Al menos con mi concepción de las cosas que es psicoanalítica, la mamá puede jugar los 2 roles. O sea, puede hacer esta función materna, por eso ya en psicoanálisis no hablamos de padre y madre, hablamos de función materna, función paterna o incluso de función de sostén, que es la materna, que puede ser cualquier persona que la puede, y una función de terceridad de un tercero, que puede ser, adelante, que puede ser cualquier otra persona. Incluso una misma persona puede jugar tener las 2 funciones. Por eso es que no ha pasado nada con los hijos de madres solteras, o de madres divorciadas, o de madres viudas, o de padres solteros, como papá soltero César Costa. No pasó nada, ¿no? Bueno, está relacionada la homofobia con la misoginia y el machismo. ¿Sí? Cuando hablamos de homosexualidad, lo primero que pensamos es en hombres. ¿Sí? No pensamos en mujeres homosexuales. Yo en mis cursos hago una dinámica que les digo, a ver, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se dice de las personas homosexuales? Y empiezan, promiscuos, antinaturales, pervertidos, creativos, muy limpios. Y como en la mitad del pizarrón, o a veces termino todo el pizarrón, y nadie dijo nada de las lesbianas. O a lo mejor a la mitad dicen, ¿está preguntando de hombres y de mujeres nada más? Vaya, hasta que alguien salió. Y le digo, ¿alguien pensó en mujeres? No, nadie.
Ahí está la invisibilidad que les decía ahorita de la lesbofobia. Entonces, de entrada, cuando hablamos de homosexualidad, primero pensamos en hombres y luego los pensamos como hombres afeminados. Nuestra cultura feminiza a los homosexuales, ¿sí? Los asocia con lo femenino. Eso no ocurre en todas las culturas, ¿sí? Hay ciertas tribus que, por ejemplo, a lo mejor va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero hay ciertas tribus donde para que un adolescente se haga hombre, tiene que ser penetrado por un hombre. Si no, no se hace hombre. O sea, esa práctica homosexual masculiniza a los chicos. Aquí es al revés. Aquí si alguien dice que es gay, luego se feminiza. Y entonces quiere ser mujer y se siente mujer y es femenino o es afeminado. Y como en nuestra cultura, lo femenino está devaluado. Lo femenino es malo, ¿sí? Es negativo. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre quiera ser mujer? ¿Cómo que este hombre se feminice? Y entonces, rácale, también ahí está. Por eso digo, está relacionada con el machismo y con la misoginia. La cultura promueve, naturaliza y invisibiliza la homofobia, que es más o menos lo que estuvimos hablando ahorita. No lo notamos. Dicen un chiste de jotitos y ja, 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 ja. Sí, no pasa, no. Incluso yo yendo con mis amigos, si de repente ven a alguien que parece homosexual y le gritan algo en la calle, yo también me siento, no agredido, yo también me siento obligado a decirle, porque si no van a decir que yo también soy, o yo soy sospechoso. Y entonces, aunque yo no quiera decir, yo también le tengo que decir joto o algo, porque si no yo me vuelvo sospechoso. Entonces, obliga también, porque es algo natural en la cultura. Claro, porque entonces, ¿qué pasa con tu masculinidad? ¿No eres tan hombre? ¿Sí? Entonces la cultura a través de los discursos de la iglesia, del Estado, de estos personajes muy estereotipados que aparecen en las pues casi todos son como de comedia, ¿no? Cada vez más aparecen en películas y en series ya homosexuales y lesbianas como cualquiera, súper malos, súper buenos o como sea, ¿no? Y ya no solamente este estereotipo de el afeminado que se pinta, que no tiene nada de malo, pero no es lo único que hay, ¿no? Y la homofobia contribuye a la violencia, ¿sí? Una, insisto, porque ayuda a que yo pueda agredir al otro, agredir a este que yo considero diferente porque es homosexual, porque es desviado, ¿sí? Y en eso la contribuye, ¿no? Porque me lo autoriza. La otra es que como consecuencia de esa agresión, mucha gente LGBT responde a esa agresión. Entonces ahí hasta aparece otra vez la violencia. Y también, en este contexto homofóbico, va a contribuir a la violencia de las personas LGBTI, gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, contra sí mismos. Y por eso el número de intentos de suicidios en población LGBTI es alto. Pero no es porque no falta quien lo agarre por ahí y decir, es que es como es un trastorno. No. Es por el tema de la homofobia. Sí, por el tema cultural, claro, donde leí en algún momento en Estados Unidos, de 3 adolescentes que se intentan suicidar, 1 es gay. Que es muchísimo, pensando que la población gay es chiquita comparada con la demás, podemos pensar 10%, y de 3, 1 se intenta suicidar, o de 3 chicos homosexuales, 1 ya se intentó suicidar, es muy, muy alto. Entonces, también es importante ponerle atención a este tipo de cosas. ¿A quién afecta la homofobia? A todos. Sí, lo decíamos en estos días cuando andamos en medios hablando de la charla. Es a todos, porque, insisto, estas charlas no convocan a mucha gente porque es, una, lo que decía al principio, de que, hijo, estas cosas no me gusta escucharlas. Y la otra es, pues yo no tengo nada que ver. No, para empezar, no sabes si en algún momento alguno de tus hijos o de tus nietos puede ser LGBT, o ya lo sea, y no lo ha dicho por los mismos comentarios homofóbicos que decimos. La otra es que no sabemos si alguno de nuestros hijos va a tener o tiene, o nuestros nietos, un amigo LGBTI o con papás de una familia homoparental. O aunque no tengamos a alguien cercano,
¿sí? Es solamente por el encuentro con el otro. En algún momento nos vamos a topar con un amigo, un vecino en el trabajo, alguien que no es heterosexual. ¿Y qué va a pasar con ese encuentro? ¿Sí? Por eso es que la homofobia nos afecta a todos. Incluso hasta algo tan bobo como decir, para muchos hombres heterosexuales es, ¡ay, qué padre estos lentes! Hijo, me va a ver muy gay. Mejor no me los compro. ¿Sí? O, por ejemplo, en el último curso que di, una señora decía, una señora heterosexual, decía, yo lo viví porque a mí me gustaba mucho el fútbol americano. Y entonces mi mamá decía, ¿por qué pones póster de fútbol americano en tu cuarto? Eso no es de niñas. ¿No? Y entonces, chin. O chicas que dicen, es que mi mejor amiga resultó que es lesbiana y yo me tengo que alejar de ella porque luego van a pensar que yo también soy. Así también afecta a los heterosexuales. Por eso digo, no nomás es a la comunidad LGBTI, sino es a todos. Y se trata de un crecimiento social, ¿no? Entonces, bueno, tanto la homofobia como la heterofobia nos enfrenta con el tema del otro, de la alteridad, de la otredad. Fíjense, desde que nacemos, bueno, para empezar, a diferencia de otros animales, el ser humano nace prematuramente. Freud le llama eso indefensión originaria. O sea, cualquier otro animal más o menos mamífero se tarda muy poco en hacerse cargo de sí mismo. El ser humano no. Se tarda mucho en hacerse cargo del mismo. Entonces necesita de un otro ahí y eso hace que sea súper importante la presencia del otro, no solamente para sobrevivir. Si no hay un otro, eso que nace no se vuelve humano. ¿Sí? O sea, el bebé que nace, si no tiene un otro humano al lado, no se vuelve humano. ¿Sí? No es como Mowgli con los lobos y que no. Ni como Tarzán, no se vuelve humano. Entonces la importancia del otro ahí está, ¿sí? El problema es cuando ese otro es diferente a mí. Porque con el que es parecido a mí, pues no hay bronca, ¿verdad? Compartimos los mismos gustos, más o menos estamos en el mismo nivel o la misma cultura, lo que sea, pero cuando nos enfrentamos con el otro, ahí es donde nos requiere un esfuerzo para nosotros. Por eso, y con eso cierro, se trata de convertir al otro, al diferente, en prójimo. Se trata de convertir al otro, al diferente, en semejante. ¿Sí? O sea, no que pierda sus características particulares y sus diferencias. O sea, no se trata de igualarlo a mí. Se trata de respetarlo en su diferencia. Independiente si es de raza, etnia, religión, orientación sexual, identidad de género, lo que sea. ¿Sí? Se trata de encontrar en el otro, insisto, en el que de entrada se ve como diferente, encontrar la semejanza y volverlo prójimo. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Si alguien tiene dudas de algo. Así, con estas diferencias. O se hacen, o cómo... ¿Pero de qué diferencia estás hablando? ¿De la sexualidad? Desde mi postura, yo creo que no se nace. Hay muchas posturas. Desde la mía, yo creo que ese tipo de cosas, tanto fíjense lo que voy a decir. Me parece que ni la homosexualidad es algo con lo que se nace, ni la heterosexualidad es algo con lo que se nace. Es lo que hablamos ahorita de las categorías. ¿Sí? El ser humano tiene una sexualidad diversa. ¿Sí? Hay ciertas situaciones que hacen que la persona se construya de una manera o se construya de otra. Y mucho tiene que ver esas categorías sociales, donde yo me identifico más como hetero o me identifico más como homo. ¿Sí? Pero de entrada yo no lo pienso como algo. Es que siempre la trampa es decir, bueno, ¿nacen o se hacen? Yo creo que no nacen ni tampoco se hacen en el sentido de que se aburrió de tantas mujeres, entonces hizo gay. O tuvo una mala experiencia, entonces hizo gay. O se juntó con puras niñas, hizo gay. O se juntó con... No. O la ausencia paterna, no tiene que ver con eso. Es algo que se construye internamente. Eso yo lo digo como psicoanalista. Pero tanto la homosexualidad como la heterosexualidad, ninguna de las dos son naturales. Son construcciones sociales, las dos. ¿Sí?
Yo sé que es complicado de entender porque de entrada lo pensamos la heterosexualidad como lo natural. Yo creo que será el equivalente a decir, tenemos la necesidad de comer y de beber algo. Tú naciste con el gusto por beber cierto líquido o comer cierto alimento, Ujú. pues no, Ujú. lo que es Sí. conforme fui probando el agua, los alimentos, Ujú. puedo decir que me gusta y que Ujú. Claro. así es la sexualidad. Ajá, sí, sí. ¿Ibas a comentar algo? Si volteas a ver el resto del reino animal, el reino animal, sobre todo en los seres, en todas las especies sexuadas, Ujú. pues es macho y hembra, ¿verdad? Y pues lo típico es que los machos se crucen con las hembras. Ujú. Yo creo que en cuanto somos animales también, Ajá. lo lógico es que el macho se identifique y se construya y se comporte como macho Ujú. respecto de la hembra. Y la hembra se construya, se comporte y se sienta atraída por el macho. Y yo creo que en ese sentido, pues, por mucho que te construyas de una manera o de otra, nacimos un poquito predeterminados para hacer una cosa o la otra. Es que ahí lo que está pasando es que se están como traslapando como varios niveles. Tú estás hablando del sexo biológico, estás hablando cuando hablas de macho y hembras, así lo que pasa es que está separado. Me parece que se está confundiendo lo que es el sexo, que es la biología, los cuerpos, con el género, que es yo con qué me identifico, y con la orientación sexual. Una diferencia es que no podemos compararnos con los animales. Sí. Sí, pero es que cuando se pone en el mismo paquete, de repente, es que como nace como macho, pues se tiene que comportar como macho y entonces... Sí, pero es que... Ahí voy, Maruela. Sí. Es que, ¿qué es comportarse como macho? Eso es lo que dice la cultura. Ajá, es que justo por eso hay algo que nos va a diferenciar de los animales, que es muy complejo y que se llama el psiquismo humano. ¿Sí? El ser humano no toma agua para hidratarse, no come para alimentarse. O sea, toma por placer, come por placer, prefiere una cosa a otra. Ahí es donde... Sí, lo tienes que hacer. O lo voy a poner más en términos de sexualidad. Las personas, ¿para qué tienen relaciones sexuales ahorita? Para sentir placer. No es para reproducirse. Si quiero tener hijos, una opción pues, es tener relaciones con mi esposo, mi novia, lo que sea. Pero la gran mayoría en sus relaciones sexuales, su objetivo no es ese. El objetivo es el placer. Por eso es la gran diferencia con el mundo animal y por eso no nos podemos, porque insisto, al no tener ese asunto tan complejo que es el psiquismo humano, el animal lo guía el instinto. No se puede salir más allá del instinto. Y el ser humano, pero ya lo rompimos el instinto, porque hacemos muchas cosas que van más allá del instinto. Claro, y ahí está como base, pero la siguiente, vaya, no podemos hablar, por eso digo, no podemos hablar ni de gays ni lesbianas en animales, ni de trans en animales, porque es una cuestión, ni de heterosexualidad en animales, porque la heterosexualidad es una construcción, ¿sí, María? Ah, sí, claro, claro, sí, claro. No todos, claro.
Ajá. de que los leones machos matan a las crías. Ujú. O copular solamente cuando la hembra esté en celo, o hacer nido. O sea, sí hay muchas diferencias. Hay una base, que ahí está pero para mí la parte importantísima tiene que ver con el psiquismo y con la cultura, donde ahí, y voy a utilizar una frase de Freud, se pervierte la sexualidad. La sexualidad humana es una sexualidad perversa, en el sentido de que ya no es natural. Ujú. Es que esa ya no, esa ya es la lógica heteronormativa. Sí, lo que va a hacer es, pues donde sientan placer, y también si no hay esa cultura es, si me cae mal este lo mato. Y no va a haber monogamia y muchas de las cosas que nosotros ya nos organizamos como sociedad. Sí. Y no lo determina tampoco. Ajá. Sí, claro. Lo van a educar así, claro. ¿Sí? O sea, de entrada lo van a educar. O sea, yo todavía no conozco a alguien que desde chiquito le digan, ay, mijito, cuando tengas novio, que esté bien guapo. O ay, mijita, cuando tengas novia, sí, en nuestra cultura. ¿Qué es lo que va a qué es lo que va a determinar el ser macho? Es que tenga pene, que tenga más producción de testosterona, que tenga testículos, que tenga más vello. Eso es lo que determina la naturaleza del macho. Y que tenga vulva, caderas, menstrue, etcétera, una hembra. Eso es lo que determina, hasta ahí. Ese es desde el punto de vista biológico, totalmente, ese es el sexo, hasta ahí. Que si se viste con ropa y que si entonces el pelo largo, ese es el género y esa es cultura. Y el que le gusten hombres o mujeres u otra cosa, esa es orientación sexual, pero ya estamos muy lejos de la biología de macho y hembra. Ajá. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y si se ponen dos niños? A ver, pero si en esas cajitas ponemos a dos niños... Ah, ojo, yo no estoy hablando de que es voluntario, ¿eh? Perdón, a lo mejor esa parte se me pasó. Yo cuando hablo de construir, no hablo de que yo lo elija. Perdón, a lo mejor esa parte fue la que me faltó. Yo hablo hay ciertas condiciones, o sea, hay ciertas situaciones que ahí están, que es en la interacción con mi psiquismo, que hace que se construya mi heterosexualidad o mi homosexualidad. No que yo lo elija, ¿no? Eso por ningún lado. Ok. Ajá. Claro. Uh-huh. Sí, sí.